Prehistoric Planet es una serie documental sobre dinosaurios, estrenada el 22 de mayo de 2022 en la plataforma de streaming Apple TV+. Y hoy voy a resumiros y analizaros, un poco por encima eso sí, su segunda temporada, estrenada el 22 de mayo de 2023. Y cuyos 5 episodios, que por cierto son algo más cortos que los de la primera, también son narrados en su versión original al menos por el naturalista Sir David Attenborough. De modo que sin más dilación, comencemos ya. Todo inicia con el nombre de este primer episodio, llamado Islas. Y nos vamos a lo que hoy sería Europa, siendo testigos de cómo a veces de las diferentes islas de este archipiélago surgen pequeñas balsas naturales, formadas por vegetación como ramas y otros restos orgánicos, que a menudo diferentes animales usan para descansar, como este pterosaurio, cuya especie por cierto no se nos menciona. Pero ojo, porque en el agua acecha algo grande y peligroso, que se ve atraído por el sonido que produce el reptil volador, y pues claro, trata de atraparlo, pero como era de esperar, el pterosaurio escapa volando. Este depredador acuático es un Mosasaurus, nada menos, que busca una comida fácil en forma de pequeños animales que por una razón u otra acaban en estas balsas naturales, como es el caso de este desafortunado Salmoxes, que es un pequeño dinosaurio herbívoro raptodóntido que ya vimos en la primera temporada, y que cuyos sonidos están atrayendo al reptil marino, que trata de cazarlo, pero como este Salmoxes está protegido por el poder del guión, salta al agua y nada hasta llegar a una de estas balsas naturales, solo que más grande, salvándose pues del ataque del Mosasaurio. Y además, justamente en esta balsa natural más grande había una hembra de su misma especie. Y además, según el narrador, probablemente la corriente arrastre esta balsa natural hasta otra isla donde estos dos podrían sentar las bases para una nueva población, ya sabéis, apareándose, teniendo crías y demás. Bien, de primeras esto a mí me sonó un poco raro, ya que, a ver, no sé si lo sabéis, pero para formar una población genéticamente estable y que todo vaya bien, no es lo más adecuado simplemente que dos ejemplares tengan crías, ya que esas crías ¿con qué se aparean? ¿Con sus hermanos o con sus padres? No sé. Pero también es verdad que si esa pareja de Salmoxes llegara a esa isla hipotética, también otras parejas de Salmoxes o otros Salmoxes podrían llegar, y eso ya sí que tendría más sentido para una población, como digo, genéticamente variada y buena, desembocando así, como dice el narrador, ahora sí, en una nueva especie que evolucionaría aparte. Siguiendo en lo que hoy es Europa, nos vamos ahora a una de estas islas donde observamos a un grupo de pequeños dinosaurios herbívoros hadrosáuridos con un pico bastante peculiar, que les ayuda a alimentarse de la dura vegetación del lugar. Estos animales se llaman tetisadros y son, como digo, bastante pequeños, siendo más o menos del tamaño de una persona, algo que para su grupo de dinosaurios es bastante raro, y esto es por el llamado enanismo insular, que hace que animales que viven en islas se vuelvan más pequeños para adaptarse a los escasos recursos de estas islas. Y en estas, por cierto, no hay depredadores tipo Tiranosaurio Rex, así que parece que este es un lugar seguro para alimentarse y criar a sus pequeños. Pero todo se tuerce en cuestión de segundos cuando llega un grupo de enormes pterosaurios azdárquidos, que son, como digo, los mayores animales voladores que han existido en nuestro planeta. Estos en concreto son Hatzegopteryx, una especie que ya vimos en la temporada pasada. Solo que aquí los vemos cazando en grupo, un grupo que, si nos fijamos, notaremos que está formado tanto por machos como por hembras. Algo que resulta bastante preocupante para los tetisadros, cuya única defensa es huir hacia el bosque, donde los árboles impiden la entrada a estos enormes pterosaurios de más de 4 metros de altura. Eso sí, notamos como una madre ha perdido de vista a sus crías, y estas están escondidas debido al miedo en la maleza. Lamentablemente, los Hatzegopteryx comienzan a rastrear la zona, lo que al final hace salir a las crías que tratan de escapar, pero una de ellas es devorada y engullida casi al instante por uno de estos Hatzegopteryx. Y bueno, si nos fijamos en la escena completa, notaremos cómo estos pterosaurios se dan un banquete con las crías de los tetisadros, pero tranquilos que un par de ellas logran llegar hasta su madre en lo que sería el bosque. Y finalmente, estos pterosaurios deciden marcharse a otras islas del archipiélago en busca de más presas, haciendo pues que estos tetisadros puedan volver a su comportamiento habitual. Ahora nos vamos a la isla de Madagascar, amigos, pues como ya hemos dicho en numerosos vídeos, Madagascar ya era una isla a finales del Cretácico, separada por supuesto del continente africano, y vemos aquí a un antiguo pariente de los cocodrilos bastante peculiar, llamado Simosuchus, los cuales son totalmente herbívoros, y aquí en la serie se les representa como animales gregarios, se podría decir que tienen incluso madrigueras, como los suricatos y otros ejemplos. También nos damos cuenta de su gruesa armadura, y esto es algo que vemos también en sus fósiles. Esta armadura de osteodermos, que se parece mucho a la que tienen actualmente los cocodrilos, les sirven, claro, de defensa contra ataques de otros animales
como el Majungasaurus, que es el mayor dinosaurio depredador de la isla, y tiene aquí un diseño bastante hermoso a la par que preciso. Esta en concreto es una hembra que tiene su ojo izquierdo dañado, por lo que no ve demasiado bien y esto le dificulta cazar. Además, si nos fijamos con detenimiento, notaremos que tiene varias cicatrices y heridas en todo su cuerpo, las cuales de seguro han sido causadas por otros Majungasaurus, ya que esta especie, entre otras cosas, se sabe que era caníbal, o sea, que devoraba miembros de su propia especie, lo cual hace que probablemente fueran bastante agresivos entre ellos. Total, la Majungasaurus tiene mucha hambre y se lanza a por estos Simosuchus sin pensar dos veces, y estos salen corriendo refugiándose en sus madrigueras. Sin embargo, uno de ellos se queda atrás y no logra encontrar madrigueras, digamos, desocupadas, convirtiéndose así en el objetivo de la depredadora. De modo que el Simosuchus cambia de táctica y se comporta de forma un poco más atrevida y comienza a moverse en todas direcciones, dar coletazos e incluso dar patadas, para así confundir de cierta forma a esta Majungasaurus el tiempo suficiente para encontrar una madriguera libre, y se esconde en ella, lo cual hace que esté completamente a salvo, ya que el robusto pero corto hocico de su perseguidora le hace imposible alcanzarlo una vez dentro, aunque por si acaso el Simosuchus cava más profundo. Siguiendo en Madagascar, ahora conocemos a un extraño mamífero prehistórico llamado Adalatherium, que según la serie pone huevos, pero tras nacer las crías deben ser también amamantadas por su madre, de forma similar a lo que pasa con los monotremas actuales, como el ornitorrinco o el equidna, por ejemplo. Y bueno, la madre, para producir la leche suficiente, debe buscar alimento de forma continua, tanto por el día como por la noche. Y tras un tiempo relativamente corto, vemos como estos pequeños ya han crecido bastante, pero aún dependen de su madre y esta continúa en su búsqueda de alimento, dejando cada vez más tiempo a sus crías solas, cosa que es aprovechada por un Masiacasaurus, un dinosaurio terópodo carnívoro de pequeño tamaño que ya vimos en la temporada pasada y que capta el olor de las crías y trata de entrar en estas madrigueras. Pero como pasa en la actualidad, hay ocasiones en las que el cazador se convierte en cazado, ya que este dinosaurio es atrapado y consumido por una enorme serpiente de unos 8 metros, llamada Matsoya. Y esa noche la madre Adalatherium prefiere abandonar el lugar y buscar una madriguera más segura para sus crías, ya que en ese territorio comenzaba a haber demasiados depredadores. Así que, como digo, se marchan. Seguidamente pasamos ahora a una serie de islas que serían lo que hoy es la Antártida, y en pleno invierno nada menos, con todo congelado y cubierto de nieve, donde vemos a un grupo de 5 dinosaurios terópodos parabianos llamados Imperobator, cuyo nombre me gusta mucho porque significa en latín poderoso guerrero, los cuales, según la serie, para mantener esta elevada temperatura corporal durante el invierno, ya que son animales de sangre caliente, deben cazar cada poco tiempo, de modo que 3 de ellos se separan del grupo y van en busca de presas, encontrando a un pequeño dinosaurio ornitópodo llamado Morrosaurus. No es coña, se llama así, y este descubre a los depredadores y hace uso de su principal ventaja frente a ellos, que es la velocidad. Pero claro, los Imperobator tienen también otra ventaja, que es el grupo. Finalmente, el Morrosaurus se ve obligado a adentrarse corriendo en un lago congelado para tratar de escapar de estos Imperobatores que estaban por alcanzarlo. Y tras unos tensos segundos de persecución donde los Imperobator están por rodearlo y acabarlo, uno de ellos se resbala dándole la oportunidad al Morrosaurus de pegarse, amigos, un tremendo sprint que deja atrás a los carnívoros. Pero bueno, ya tendrán seguramente más oportunidades de cazar. Y para acabar, vemos como un Hatzegopteryx macho, de color bastante extravagante, sobre todo en esa enorme cresta que tiene, llega a una especie de islote con un pequeño Tetisadros en el pico. Y comienza, ojo aquí, a armar una especie de nido, vamos a decir, para atraer a una posible hembra. Algo inspirado en diferentes aves actuales que montan ahí unos nidos espectaculares para atraer a sus parejas. Tras un largo tiempo aparece finalmente una hembra y el macho comienza a dar todo de sí mismo para mostrarle que él es como el compañero ideal, ya que de primeras no solo ha conseguido cazar a esta presa, sino también la ha traído hasta aquí, sin olvidarnos de que tiene un porte espectacular. Y por tanto, este viejo macho, importante este detalle, comienza a mover su cabeza y cuerpo, emitiendo diferentes sonidos para atraer a la hembra, y esta hace lo mismo, comenzando así este ritual de apareamiento. Pero ambos se ven interrumpidos por la llegada de un macho más joven, según el narrador, así que esta es la diferencia entre machos viejos y machos jóvenes. Curioso. Y bueno, vemos como el macho más viejo se apresura a atacar y a espantar a este nuevo macho, cosa que consigue hacer bastante fácilmente, pero al girarse se da cuenta de que la hembra había huido.
Aunque afortunadamente no hay drama, amigos, ya que regresa segundos después y estos se acaban apareando ahora sí y finalmente, claro, la hembra se retira. Todo inicia con el nombre de este episodio, que es llamado Badlands, o Tierras Baldías en español. Y observamos como en lo que hoy sería la India, más concretamente en el Deccan, donde hay una enorme actividad volcánica, vemos como un gran grupo de Isisaurus hembras, que son saurópodos titanosáuridos poco conocidos, están viajando a este peligroso territorio para poner sus huevos, y así incubarlos con el calor del entorno. Total, tras una larga travesía rodeadas de lava y gases tóxicos, las hembras llegan a una enorme isla volcánica en forma de cráter, donde finalmente pondrán unos 20 huevos por cada hembra, que estarán a salvo en esta zona conforme se desarrollan, ya que los gases tóxicos mencionados antes mantienen a raya a los depredadores. Y sin duda debo decir que este diseño de Isisaurus es verdaderamente hermoso, amigos. Ahora nos vamos a Asia, donde a pesar de las duras condiciones del desierto, una nueva generación de velociraptores crecen sanas y fuertes bajo la protección de su familia. Y sinceramente, amigos, es que lo tengo que decir, me encantan estas crías de unas pocas semanas, tienen un diseño tremendo, muy hermoso y adorable. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! Y bueno, aquí vemos como esta familia está formada, por cierto, por machos adultos y también hembras. E incluso aquí vemos a un joven ejemplar subadulto con un plumaje diferente, más oscuro, y que irá cambiando conforme el animal crece, como pasa con diferentes aves actuales. Esta familia espera pacientemente la llegada de manadas de herbívoros que están formadas por Nemectosaurus, titanes mongoles e incluso pequeños paquicefalosáuridos llamados Prenocéphale, que van en busca de estas zonas de vegetación y agua abundante que hay detrás de unos extensos cañones rocosos. Sin embargo, estos animales deben tener cuidado, pues esta zona es perfecta para emboscadas, ya que puede ocultar a depredadores al acecho. Y no solo hablo de los velociraptores que aguardan su momento, sino también al primo asiático del Tiranosaurio Rex, el Tarbosaurus. Concretamente, 3 de ellos que sorprenden a esta manada y durante el barullo un Nemectosaurus cae por un desnivel sufriendo heridas mortales debido a su gran peso. Además, durante el caos estos Prenocéphale tratan de huir a un terreno más elevado para escapar de los Tarbosaurus, pero son de los astutos velociraptores de los que deberían cuidarse, pues estos carnívoros compensan lo que le falta de tamaño con inteligencia y saben que resulta más sencillo dejar que la gravedad haga el trabajo por ellos. This is Sparta! Premio. Ahora toda la familia podrá alimentarse de esta reciente presa. Y lo mismo ocurre con los Tarbosaurus. Siguiendo en Asia conocemos a otra familia de dinosaurios. En este caso vemos a unos terópodos oviraptóridos emplumados llamados Corythoraptores, que ya vimos en la temporada pasada. Estos son todos machos que están incubando sus huevos con cariño y dedicación, procurando que no estén directamente expuestos al calor del sol, siendo esta última una tarea bastante extenuante para ellos. Y tras llegar la noche, varios de estos machos deciden ir a comer algo de vegetación para recuperar fuerzas, momento que es aprovechado por un primo cercano del Velociraptor, muy poco conocido, cuyo nombre completo es Curúcula. Y haciendo uso de su visión nocturna, que es bastante mejor que la de los Corythoraptores, se infiltra en la colonia de forma sigilosa y devora tantos huevos como pueda. Y a pesar de que finalmente es descubierto, consigue llevarse un último huevo para después. Aunque pronto descubrimos que este animal era una hembra y tenía crías que alimentar, de modo que tras dejar el huevo en el suelo, llama a sus pequeños emitiendo un sonido bastante apacible. Y ahí vemos a estos dos pequeñines que son muy similares a las crías de Velociraptor que vimos antes, pero al menos les han cambiado un poco la skin, ya que a pesar de que está oscuro, si nos fijamos bien notaremos cómo tienen manchitas o motitas, a diferencia de su madre, que sí que es bastante similar a un Velociraptor. Podrían haber cambiado aunque fuera algún detalle del modelo, pero bueno. A continuación vemos cómo la madre deja que estas pequeñas crías aprendan a consumir esta nutritiva pero a priori dura comida. Y tras un rato, estos inteligentes depredadores natos consiguen solucionar el problema, mientras su madre los observa con orgullo. Aunque sí que es cierto que puede que haya sido más suerte que otra cosa. Continuando en Asia, ahora vemos a un par de tarquias jóvenes, que son dinosaurios anquilosáuridos con grandes garrotes en su cola y gruesa armadura, especializados para vivir en estos ambientes áridos. Y estos dos, como he dicho, son jóvenes aún, o sea que no han alcanzado su tamaño completo. Y además, importante, son hermanos.
Y bueno, ambos se dirigen a una fuente de agua que ya han visitado otras veces, en tiempos de escasez, digamos. Pero uno de ellos se queda atrás saboreando un pequeño arbusto mientras el otro continúa avanzando. Y encuentra este lugar al que me refiero, que es un pequeño oasis, aunque parece estar ocupado ya por un grupo de prenocéfales. Y si nos fijamos muy bien, notaremos como los machos, aparte de tener colores algo más vivos que las hembras, también tienen pequeños filamentos al final de su cola, seguramente para exhibirse. Y bueno, estos pequeños animales comienzan a molestar al recién llegado, ya que no les mola eso de compartir su agua, pero el Tarkia golpea el suelo y esto intimida a los pequeños animales que se esconden. Pero al que no intimida el golpe es a un Tarkia adulto, que sí que no está dispuesto a compartir su agua. Y dado que este ejemplar pesa como el doble que el joven, esta situación es bastante peligrosa para este último, ya que podría recibir un porrazo bastante letal. Aunque para suerte del joven, este es salvado por su hermano, que llega para unir fuerzas junto a él y hacer que el adulto decida dejarlos beber tranquilos. Y finalmente volvemos al Deccan, ya que las crías de Sisaurus están listas para nacer y rompen sus duros cascarones bajo tierra gracias a un pequeño pico que irán perdiendo a medida que crecen. Por instinto, las crías acaban abandonando este enorme cráter donde nacieron para tratar de llegar a los bosques donde crecerán hasta convertirse en adultos. Y durante esta travesía se irán alimentando de diferentes plantas que van encontrando en estas baldías pero fértiles tierras volcánicas. Pero deben sortear muchos peligros como pozos de lodo ardiendo, y si bien estos gases tóxicos que comentamos al principio del vídeo afortunadamente han sido disipados por el viento, esto hace que los depredadores del lugar lleguen a esta zona y comienzan a devorar a las crías. Estos dinosaurios carnívoros son Rajasaurus, que es un abelisáurido de la India, o sea, un pariente del Majungasaurus que vimos en el episodio anterior o incluso del Carnotaurus que vimos en la temporada 1. Total, como decía, comienzan a llegar varios Rajasaurus que devoran sin miramientos tantas crías como pueden, llegando incluso a disputarse algunas. Aunque lo bueno de ser pequeños y muchos es que al final los depredadores no pueden comerse ni estar atentos a todas las crías, y muchas llegan al bosque donde crecerán, como he dicho antes, durante varios años, hasta poder unirse a las manadas que vimos al inicio. Todo inicia, claro, con el nombre de este tercer episodio, llamado Pantanos, encontrándonos en el suroeste de Asia, donde observamos como unos pequeños pterosaurios azdárquidos que han nacido hace relativamente poco aún están aprendiendo a volar. Y una vez han aprendido más o menos a hacerlo, tratan de llegar a un bosquecillo donde hay comida en abundancia para ellos. Aunque el problema está en que a muchos de estos animales aún les faltan fuerzas para mantener vuelos prolongados, y esto es algo que no pasa desapercibido. Siamosuchus, cocodrilos prehistóricos muy agresivos y hambrientos que llegan y comienzan a devorar a todos aquellos pterosaurios que o bien caen al agua o bien vuelan demasiado bajo. Finalmente, varios ejemplares logran escapar y llegar a la zona segura que mencioné antes, donde comerán bastante y así crecerán hasta alcanzar envergaduras de hasta 9 metros. Y a pesar de que esta serie me gusta mucho, como sabéis, la verdad es que debo mencionar que este inicio ha sido un tanto raro, pues estos Siamosuchus se ven con un CGI bastante dudoso en comparación con cómo se ven los demás animales, por no mencionar que durante varios momentos reciclan escenas de cocodrilos reales, y estos, si nos fijamos muy bien, no concuerdan mucho en aspecto y color con estos Siamosuchus. La verdad es que resulta un poco extraño, pero bueno, opinión personal. Sigamos. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde observamos a una peculiar criatura que es tan enorme como especializada. El Austroraptor, un pariente del Velociraptor, solo que como he dicho era bastante más grande, con unos 6 metros y más de 300 kilos de peso. Sin duda, uno de los mayores miembros de la familia de los dromeosáuridos, o raptores, como se le conoce en la cultura popular. Este dinosaurio ha evolucionado durante millones de años para adaptarse a atrapar peces con su largo hocico, lleno de dientes cónicos. Y de hecho notaremos también cómo sus brazos se han hecho muy pequeños con el paso de las generaciones, ya que solo usaban la boca para atrapar a los peces. Total, en esta época del año hay mucho alimento en los pantanos donde viven, y esto hace que se reúnan muchos ejemplares que normalmente serían solitarios. Y claro, esto tiende a generar disputas violentas por las mejores zonas de pesca. Y bueno, aquí, como me gusta decir a mí, vemos la diferencia entre machos y hembras, donde los machos adultos tienen colores más llamativos. Aunque como vemos, ese no es el caso de este joven macho, pues todavía no le han crecido estas plumas más llamativas. Y bueno, lo que busca este ejemplar es alimentarse de las sobras de los adultos más grandes. Aunque claro, no sin riesgos.
Sin duda, como digo, unos animales geniales a la par que peculiares. Más tarde nos vamos a la isla de Madagascar, como ya pasó en el primer episodio de esta segunda temporada, y vemos de nuevo a caras conocidas como el Masiacasaurus, que pronto sale corriendo ante la aparición de un agresivo belcebufo macho, una de las mayores ranas que han existido en nuestro planeta. Este en concreto está bastante agresivo porque está buscando atraer a una potencial pareja hasta esta gran charca que es suya. El problema es que unos Trapetosaurus, que son unos saurópodos titanosaurianos a los que les encanta cubrirse de barro, llegan a esta zona y claro, esto inquieta al belcebufo, que busca una forma de salir de ahí lo antes posible. Pero como la época de celo de las hembras de esta especie está a punto de acabar, esta rana debe buscar otra charca donde seguir llamando. Así que avanza con extrema agilidad, ya le gustaría, atravesando a este grupo de Trapetosaurus hasta llegar a una charca que está al lado para continuar con sus llamadas, pero estas no serán escuchadas, sobre todo con tantos Trapetosaurus bramando detrás, y esto pone aún de más mal humor al sapo del infierno, que no tarda en hacer notar su incomodidad. Aunque para su suerte, a los Trapetosaurus les entra el hambre y van hacia los árboles, dejando esta enorme charca repleta de surcos y huellas, lo que le viene muy bien al belcebufo, pues continúa llamando a posibles hembras. Más tarde nos vamos a Norteamérica, donde hay algunas zonas pantanosas que tras décadas de sequía se han acabado secando, pero eso no impide a varios dinosaurios vivir aquí, dinosaurios como los Pachycephalosaurus, que son dinosaurios herbívoros con cráneos gruesos en forma de cúpula, que usan para defenderse o luchar entre ellos. Esta manada está liderada por un gran macho dominante que los protege y mantiene el orden en el grupo. Un orden que se ve alterado por un macho adolescente que trata de dominar a los demás, y esto es algo que el macho líder no puede tolerar. Así que tras tratar de intimidarlo sin éxito, toca pasar a los pinches chingadazos. Tras esta ardua batalla, el adolescente logra derribar al macho dominante, y aquí entra en juego una de las reglas más importantes en cualquier pelea. Nunca lo celebres y bajes la guardia antes de tiempo. Pues básicamente al macho viejo todavía le quedaban fuerzas para seguir y tomó por sorpresa al joven, haciéndole bastante daño. Y sin duda la cosa podría quedar aquí, pues de seguro ese magullado ejemplar ha aprendido la lección, pero el líder decide exiliar de la manada al joven. Sin duda lo tendrá complicado para sobrevivir, pero bueno. Seguidamente nos vamos ahora a otra parte de Norteamérica, donde vemos cómo manadas de dinosaurios herbívoros tipo Edmontosaurus y Triceratops beben, se alimentan y vigilan de cerca a sus crías, pues ahí acecha el mayor depredador terrestre que ha existido, el Tiranosaurio Rex. O más bien, dos de ellos, un macho y una hembra adultos que aguardan su momento para cazar, que es al caer la noche, donde sus agudos sentidos del olfato, el oído y la vista, así como sus enormes patas acolchadas, les permiten acercarse a esta manada de Edmontosaurus, los cuales, a pesar de que en los medios suelen ser representados como animales indefensos, son realmente muy grandes, fuertes y rápidos, tanto o incluso más que un Rex, así que para cazar uno, esta pareja debe hacerlo bien. Y se separan para montar una emboscada en toda regla, ya que el macho se aleja un poco mientras la hembra se acerca todo lo que puede. Es entonces cuando el macho hace ruido en la distancia. Esto pone nerviosos a los Edmontosaurus, pues a pesar de que sienten algo, nunca debes huir de lo que no ves, pues puedes dirigirte directamente hacia el peligro, de modo que los herbívoros mantienen posiciones hasta que la Rex hembra se lanza al ataque. Y claro, la manada decide escapar, pues muchos saben lo letal que es la mordedura de un Rex. Lo que no saben es que el macho los estaba esperando, y este acaba atacando a uno de ellos, pero logra zafarse y poner en apuros al Rex macho. Pero por eso cazan en pareja estos animales, y ahí llega la hembra a ayudarlo. Y tras un forcejeo bastante duro, un certero mordisco triturahuesos en el cuello pone fin a la vida de la presa. Sin duda ha sido muy emocionante para mí ver al fin una escena de cacería de un T-Rex en esta serie, y en especial me ha gustado cómo ese Edmontosaurus ha supuesto un verdadero reto, y de hecho si no hubieran dos Rexes igual la cosa hubiera cambiado.
Todo inicia con el nombre de este cuarto episodio, llamado Océanos, y tras introducirnos en el mar y ver una brutalísima referencia al tercer episodio de la serie Walking with Dinosaurs, con ese Liopleurodon gigante, pero en este caso con este enorme Mosasaurus. Y la cosa es que descubrimos que no todos los mosasáuridos son enormes y temibles, pues aquí tenemos a un pequeño animal de apenas 3 metros llamado Phosphorosaurus, que tiene unos ojos tremendamente grandes adaptados para zonas profundas y oscuras. Este animal se mantiene oculto en los corales y arrecifes, mientras enormes mosasáuridos patrullan las aguas abiertas. Eso sí, de vez en cuando tiene que ir a la superficie para respirar, pues recordemos que estos animales respiran aire, al ser reptiles y no peces. Ah, y si nos fijamos bien, notaremos como el animal cada poco rato saca su lengua bífida, que al igual que sus parientes modernos, los dragones de Komodo y las serpientes, la usan para ubicarse, captar partículas de olor y encontrar presas potenciales. Y sí, funciona igual de bien en tierra firme y en el agua. Al caer la noche, la luna llena ilumina el mar y centenares de peces linterna suben a alimentarse a la superficie del océano, ya que la bioluminiscencia que emiten despista a los depredadores, que confunden sus destellos con la propia luz de la luna. Aunque esto no afecta al Phosphorosaurus, ya que sus grandes ojos le permiten ver a través de esta ilusión. Y tras alimentarse esa noche, vuelve a su rutina diaria normal. Ahora nos vamos a Norteamérica, donde un grupo de Hesperornis, aves acuáticas no voladoras adaptadas durante millones de años a la vida marina, se alimentan de un gran banco de peces. Entre estas adaptaciones están sus finas, largas y aplanadas patas, además de un pico largo y curvo lleno de pequeños dientes que impiden el escape a los peces de los cuales se alimenta. Aunque estas aves no son los únicos animales que piensan en comer, y un banco de Sifactinus de 5 metros llega para alimentarse de estos peces también. Aunque estos peces infernales son famosos por tragarse animales de más de la mitad de su tamaño, y haciendo gala de dicha reputación aprovechan su gran velocidad para pillar por sorpresa a algunos de estos Hesperornis. Pero no todo está perdido, ya que mientras estos aterradores peces tienen de su parte la velocidad, las aves marinas tienen su gran agilidad y esquivan constantemente las acometidas de estos animales hasta que estos desisten. Y de hecho algunos Sifactinus que se quedan con hambre cambian a otra presa disponible, siendo estos ejemplares jóvenes de su misma especie. Seguidamente nos vamos a las costas de Europa, donde la marea arrastra unos pequeños huevos de amonites que acaban eclosionando y crías de 2 centímetros salen al mundo. Madre mía, qué cosita más mona, tío. El problema es que al bajar la marea, estos animales quedan atrapados en estas zonas que son como sus guarderías, y si el calor del sol las seca, acabarán muriendo todas. De modo que de forma instintiva estos pequeños animalitos se agrupan formando una especie de marea viva que es impulsada por la fuerza del grupo, hasta llegar al fin a aguas más profundas. Lo malo es que los ejemplares situados en la parte de atrás no son empujados por nada y por lo tanto encallan y mueren, sirviendo de alimento a estos pequeños Pyroraptors, que curiosamente tienen el mismo diseño de las crías de Curúcula del episodio 2. Yo que no lo vimos, pero sí. Sin duda, al menos para mí, un enorme potencial desperdiciado. ¿Se imaginan haber visto un modelo de Pyroraptor realista junto a estas crías? Sin duda hubiera estado genial, pero bueno. Ahora el episodio nos muestra dos fragmentos muy rápidos que si pestañeas te lo pierdes. El primero nos muestra a unos Tuarangisaurus, que son reptiles marinos de Nueva Zelanda, que ya vimos en la primera temporada y que están en aguas poco profundas buscando comida. Pero otros parientes suyos, como los Elasmosaurus, persiguen a peces en mar abierto, exponiéndose al ataque del mayor depredador de estos mares, el Mosasaurus hoffmanni, que los observa pacientemente para elegir a una presa adecuada y usar una técnica muy especializada llamada arranque en C, que como su nombre indica consiste en arquear el cuerpo formando una C y luego impulsarse a velocidades superiores a 50 km por hora, que para un animal de 15 metros y 12 toneladas de peso resulta ser increíble, y un golpe a esa velocidad sería ya de por sí realmente letal. Sin duda, este desafortunado Elasmosaurus joven nunca se enteró de que fue devorado por uno de los más letales depredadores acuáticos de todos los tiempos. Volviendo con las crías de amonites, vemos como estos han crecido bastante. Además, su grupo de animales son de los más exitosos que han existido, ya que hay más de 2000 especies diferentes, con distintas formas y tamaños, como son el Baculites, con conchas alargadas, el enorme Diplomoceras, que tiene su concha en forma de clip, o estos Nostoceras, que son los ejemplares adultos de los amonites que nacieron antes. Y debo decir que sus conchas tienen formas realmente extrañas.
Y amigos, antes de pasar a la sección final de este episodio, quiero comentaros una curiosidad bastante graciosa, al menos desde mi punto de vista, y también porque tengo miedo de que algún latinoamericano se confunda, ya que en el doblaje latino de este episodio se comete un error bastante notorio, ya que bueno, digamos que a ver si notáis algo diferente en los datos que dice el narrador según la versión doblada. Strange 6-foot-long giant is Baculites, which feeds near the sea floor. Este extraño baculites gigante, de casi 2 metros, se alimenta cerca del lecho marino. Este extraño gigante de 18 metros es un baculita y se alimentan cerca del lecho marino. Sí, el actor de doblaje en latino comenta que miden 18 metros los baculites, cuando realmente miden de 2 a 3 metros, tal y como hemos escuchado en la versión original y también dicen en castellano, o sea, en español de España. Realmente curioso eso. Más adelante nos vamos a los gélidos mares antárticos para ver una de las especies de plesiosaurios más raras y esquivas que existen, que viene a ser la Morturneria, que al igual que las ballenas, tiene una capa de grasa que lo protege del frío, y aquí enseñan a sus crías a alimentarse de muchas criaturas diminutas que hay en el fondo marino, pues estos animales son capaces de filtrar el espeso barro gracias a unas mandíbulas únicas y sin duda, una de las cosas que agradezco de esta serie es mostrar especies realmente geniales y desconocidas como este Morturneria o el Phosphorosaurus visto antes. Total, según la serie, estos animales pasan todo el verano en esta zona gélida, hasta que llega el invierno. Así que los ejemplares más jóvenes y menos experimentados deben aprender a moverse por el hielo, pero siendo criaturas que respiran aire, deben hacer como hacen sus padres y no perder de vista estos agujeros en el hielo, pues de lo contrario podrían perderse y morir ahogados sin remedio alguno. Todo inicia con el nombre de este quinto episodio, que es Norteamérica. Y vamos de golpe a una playa donde una manada del saurópodo más grande del continente, que es el Alamosaurus, está de paso, aunque uno de los ejemplares de mayor edad, concretamente más de 70 años, se detiene a descansar plácidamente en la arena, donde por la noche pasará a mejor vida por causas naturales. Vamos, que se ha muerto de viejo. Y desde luego un cadáver tan grande atrae a todo tipo de carnívoros, como estos trodóntidos que probablemente sean pectinodones hembras, que tratan de abrirse paso sin éxito ante la gruesa piel del saurópodo. Una hazaña que es mejor dejarle al mayor depredador de estos lares, el Tiranosaurio Rex, que con una fuerza de mordida de más de 4 toneladas métricas, no solo atraviesa sin problemas la dura piel del herbívoro, sino que además establece rápidamente su dominio ante los trodóntidos, y estos acaban huyendo del lugar. Aunque, ojo aquí, porque también llega un hambriento Quetzalcoatlus, ya sabéis, un azdárquido, o sea, uno de los mayores animales voladores que han existido en nuestro planeta, que pese a su hambre, claro, se mantiene a una distancia segura del mayor depredador de Norteamérica. Pero llega un segundo Quetzalcoatlus, y claro, la ventaja numérica hace que estos reptiles voladores se envalentonen y comienzan a retar al Rex, que pese a su poderío debe tener cuidado, pues un golpe directo de su pico podría dejarle sin un ojo. Además, claro, estas criaturas tienen una ventaja notoria sobre el Rex, y es que vuelan, haciendo que el dinosaurio no pueda alcanzarlos mientras sus rivales comienzan a picotearlo. Y tras varios minutos, muy a su pesar, este Rex macho decide retirarse. Así que sí, los Quetzalcoatlus ganan. Ahora nos vamos a las aguas cercanas a la costa para ser testigos de cómo un gran banco de amonites que se desplazan hacia su zona de desove son sorprendidas por un Glovidens, o sea, un mosasáurido de 6 metros de largo con dientes redondeados adaptados para sujetar y quebrar las conchas de estos animales. Y esto hace, tal y como vemos, que se hundan en el fondo marino y mueran, ya que básicamente lo que mantiene a flote a un amonite es el aire de dentro de su concha. Aire que se escapa ahora por los agujeros hechos por los dientes del Glovidens. Y por lo tanto este astuto depredador marino atrapa y tritura a todos los amonites que puede antes de que el banco principal escape, para luego, claro, ir y comerse las partes más blandas. Sin embargo, pese a este festín, esto no afecta a la población de amonites, pues como ya vimos en el capítulo anterior, son una de las especies de mayor éxito en toda la historia evolutiva. Y de hecho ahí vemos como las hembras ponen sus huevos en las diferentes aperturas de esta zona de desove que dije antes, que al parecer se encuentra en esta zona cercana a unos corales. Más adelante nos vamos a 200 kilómetros de allí, en tierra firme, cerca de donde hoy estarían las montañas rocosas. Y aquí vemos un lago apartado que comienza a secarse por el intenso sol, haciendo que los minerales disueltos en el agua alcancen niveles tóxicos, siendo imposible beber aquí para muchos animales.
Aunque de momento estas estiguinetas, antiguos parientes de los patos, están muy a gusto en el lago. Al igual que estas moscas que se reúnen por miles en esta zona, ya que sus larvas son capaces de alimentarse aquí y en consecuencia prosperan. Algo que es aprovechado por estos pequeños dinosaurios troodóntidos que, acompañados por su atento padre, comienzan a cazar estas moscas. Estos dinosaurios troodóntidos se llaman Pectinodon, y si nos fijamos bien apreciaremos que, como pasa con muchas aves actuales, los polluelos tienen un plumaje y color muy diferente al de los adultos. Total, mientras las crías cazan las moscas con mucha eficiencia, el macho adulto se centra en las estiguinetas, sorprendiéndolas y logrando atrapar a una de ellas, que servirá como plato principal para la familia al completo. Aunque todo parece indicar que más adelante tendrán que buscar comida en otro lugar, más que nada por toda la movida esta de que se está intoxicando el lago. Seguidamente nos vamos a los espesos bosques, donde tiene lugar una reunión muy importante para el dinosaurio con cuernos más famoso, el Triceratops. Pues cada año machos y hembras por igual, de todas las edades, llegan aquí para conocerse, combatir y aparearse. Y de entre todos estos ejemplares destaca un macho subadulto con más de 7 toneladas que posee unos inusuales cuernos enormes que resultan bastante atractivos para las hembras. Y resulta que este está basado en un ejemplar fósil real llamado Yossi, que es un Triceratops que tiene unos cuernos inusualmente largos. Y esto no lo digo solo porque Yossi también sea un subadulto, sino más bien por algo que pasará más adelante. Y además, si nos fijamos, notaremos como estos cuernos están en perfecto estado, lo que da a entender de que o ha ganado muchas batallas este macho, o más bien todo lo contrario, y es que no ha librado muchas. Aunque sea como sea, este no es el único macho aquí con unos cuernos inusualmente largos, pues entra en escena un viejo veterano con más de 30 años y un peso de 10 toneladas, con unos cuernos incluso más grandes que el otro macho y que, a pesar de su edad, aún es bastante combativo y le enseña a este subadulto la realidad de la vida. Y es que en este mundo prehistórico, el más fuerte es quien se lo lleva todo. ¡Hala! Mira, ahora sus cuernos no son tan perfectos. Y esto es precisamente a lo que me refería antes, y es que nunca se ha encontrado la punta del cuerno izquierdo del fósil de Yossi. Y eso es porque probablemente se lo rompieron. Jaja, tremendo. Por cierto, esta escena me recuerda bastante a la lucha entre dos machos Torosaurus del último episodio de la serie Walking with Dinosaurs. ¿Se podría decir que Prehistoric Planet trata de ser como una sucesora espiritual al menos? Sin duda alguna, pese a esto, molaría tener algún día un remake de Walking with Dinosaurs, pero con este nivel de realismo. Pero bueno, soñar es gratis, como quien dice, ¿no? Total, vemos aquí como el macho viejo se aparea con todas las hembras que puede y así tener su próxima generación. Y en cuanto al macho perdedor, pues bueno, seguro que podrá probar suerte el próximo año. Más tarde nos vamos al helado norte, donde un grupo de veloces Ornithomimus corren perseguidos por una desesperada Nanoxaurus hembra, que parece necesitar comida lo antes posible. Y esto lo digo porque vemos cómo ataca de frente a estos animales que son de los dinosaurios bípedos más rápidos que existen, de forma apresurada y sin ocultarse. Y esto, como era de esperar, hace que se quede atrás fácilmente. Sin embargo, esta hembra no se rinde y, pese a su hambre, decide intentar ser algo más paciente y cambiar de estrategia, ya que ahora sus presas están en una zona menos plana y resulta más fácil para ella ocultarse gracias al color de su plumaje, hasta que finalmente puede acercarse a sus presas lo suficiente como para garantizar una caza efectiva, ya que estos Ornithomimus se ven sorprendidos, lo que en muchos casos lleva al nerviosismo y este, a su vez, lleva a los fallos. Premio. Al fin, la desesperada hembra consigue comida tanto para ella como para sus crías, que la esperan en la guarida y salen para compartir junto a su experimentada madre esta carne que les servirá para crecer grandes y fuertes y ayudar a su progenitora en futuras cacerías en este planeta prehistórico. Y hasta aquí, amigos, esta segunda temporada de Prehistoric Planet. Y la verdad, sinceramente lo digo, pese a que ha tenido momentos espectaculares y memorables, como lo es para mí la cacería de los dos tiranosáuridos a ese Edmontosaurus, o incluso la batalla de los dos Pachycephalosaurus, que para quien haya visto mi vídeo completo de análisis rápido de ese episodio, sabrá que ese fragmento explicativo del Pachy y su cabeza me emocionó bastante. Creo que también esta temporada se ha sentido muy apresurada, en el sentido de que es más corta que la temporada anterior, como si hubieran reutilizado metraje que originalmente iba a estar en la primera temporada, pero que dividieron en dos partes para tratar de conseguir más audiencia para la plataforma Apple TV+.
Pero bueno, sea como sea, espero que de verdad os haya gustado esta segunda temporada tanto como a mí, y también me gustaría que me dejarais en comentarios qué serie, película, documental o incluso videojuego de dinosaurios y otras criaturas del mundo del cine os gustaría que comentara más adelante. Dicho esto, recuerden que yo soy Blaken y nos vemos en el siguiente vídeo, con más y mejor. Hasta la próxima.